Cristina de Suecia es uno de los personajes más cautivadores de la Europa del siglo XVII y la cultura artística del barroco. Su inteligencia, enérgico carácter y gran determinación nos acercan a la vida de una mujer extraordinaria que ha pasado a la historia como una de las principales coleccionistas de la Edad Moderna. Reina de Suecia entre 1632 y 1654, su abdicación al trono y su conversión al catolicismo la acercaron a la corte del rey Felipe IV. La reina buscaba entonces el apoyo del rey español, al que obsequió con alguno de los retratos más imponentes de la soberana y con piezas tan valiosas como las tablas de Adán y Eva realizadas por Alberto Durero que conservamos en el Museo del Prado. Gracias a la mediación del monarca, Cristina de Suecia cultivó buenas relaciones con el papado, que la recibió con una entrada solemne en Roma en 1655 y le permitió establecer su residencia en esta ciudad como monarca soberana sin reino. Instalada en el Palacio Riario, su pasión por la cultura de la antigüedad la llevó a reunir en sus salas una de las colecciones de escultura más célebres y apreciadas del momento. En 1724, gran parte de estas obras fueron adquiridas por los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio para decorar el Palacio de la Granja de San Ildefonso y hoy conforman el conjunto más valioso de escultura clásica del Museo del Prado. El 8 de diciembre de 1626 nacía en Estocolmo Cristina de Suecia, uno de los personajes más fascinantes de la Europa del siglo XVII. Una mujer de gran inteligencia, fuerte determinación y firme carácter, además de contraponerse a algunos de los códigos de conducta de la sociedad de su momento, hizo de ella una mujer que destacara por su personalidad. Su padre, Gustavo Adolfo II, falleció en la Guerra de los 30 años en 1634, convirtiendo a Cristina de Suecia en una edad tan temprana como los 6 años en reina de Suecia, bajo la regencia del canciller Oxenstierna. Sus inquietudes intelectuales y artísticas hicieron que Suecia tuviera una gran vida cultural y ella fue conocida como la Minerva del Norte, al ser una protectora, promotora y mecenas de las artes y la cultura, incluso adoptando como lema de su reinado la frase columna regni sapientia, la sabiduría es el pilar del reino. Como foco de interés cultural y artístico, Suecia se convirtió en un punto de atracción para importantes, ilustres y sabios, filósofos, poetas, latinistas, físicos y, por supuesto, artistas. Vamos a detenernos la mirada sobre Sebastián Bourdon, un pintor francés que estuvo bajo el amparo de la reina Cristina de Suecia de 1652 a 1604 como pintor de cámara y que es el autor de un impresionante retrato ecuestre de Cristina de Suecia que fue encargado para Felipe IV. Esta obra no es solo importante por sus características artísticas y grandes dimensiones, un cuadro que supera los 3 metros de alto por los 3 metros de ancho, sino también por su simbolismo, que le convierten, como decíamos, en el retrato más imponente de la reina Cristina de Suecia y seguramente el proyecto más ambicioso de Sebastián Bourdon. Podemos también relacionarla o hacer un paralelismo con otros retratos ecuestres importantes en la historia del arte, ¿no? Como son las obras de Velázquez, el retrato de Margarita de Austria e Isabel de Borbón, que se exhiben en el Museo Nacional del Prado y que se diferencian del de Cristina de Suecia en que estas reinas visten trajes de ricas hechuras, riquísimos tejidos, visten adornos, visten joyas, mientras que la austeridad de la reina Cristina de Suecia se muestra en su indumentaria. Viste con un color marrón que se funde prácticamente con el fondo, con el caballo, con un leve protagonismo de sus puños y el cuello de la camisa, anudada con un lazo, sin ningún adorno, sin ninguna joya. En indumentaria es interesante recordar cómo la reina Cristina de Suecia fue de las primeras mujeres que vistieron una prenda eminentemente masculina, como los pantalones. También estas mujeres, estas reinas retratadas, estos retratos ecuestres, pues reflejan esa forma de montar a la amazona, donde ellas están sentadas de forma perpendicular a la marcha del caballo, incluso donde aparecen en posición de trote, lo cual genera una sensación mucho más pausada y más tranquila de estos retratos frente al de Cristina de Suecia.
Pero el cuadro no solamente es importante por su calidad artística y su simbolismo, sino también por el momento en el que fue encargado y pintado, ¿no? Es un momento en que la reina está gestionando en secreto su abdicación del trono en favor de su primo Carlos Gustavo y preparando su conversión a la fe católica, abandonando la religión protestante. Necesitaba el apoyo y la complicidad de Felipe IV, quien debería interceder ante el Papa Inocencio X para aceptar su conversión, y por Alejandro VII, que la permitió luego vivir en Roma como soberana sin reino. Es un cuadro cargado de simbología y que tiene un gran contenido histórico. Podemos fijar nuestra mirada sobre ese halcón encapuchado que figura tras la parte posterior del caballo, ¿no? Que con sus ojos cubiertos parece simbolizar la esperanza en el futuro. Al igual que este ave rapaz, sumido en esa oscuridad, parece que también deseaba remontar el vuelo hacia la luz, Cristina estaba en un momento en el que buscaba la libertad. Su presencia en el retrato evocaría ese episodio de Alejandro Magno cruzando el Helesponto, renunciando al reino de Macedonia con el anhelo de futuras victorias que le llevarían incluso a conquistar el imperio persa. Esta situación tiene su paralelismo en la reina Cristina de Suecia, en ese momento en que se estaba preparando para renunciar al trono de Suecia e iniciar una nueva etapa en su vida. Este contraste, esa situación de cambio en la vida, parece que se indica con ese tratamiento diferenciado que hay en el cuadro en el cielo, donde vemos unas nubes oscuras en la parte derecha, frente a un cielo abierto, soleado en la dirección hacia donde va el caballo. Parece mostrar ese abandono de la oscuridad a la luz, que no es más que el significado de esa esperanza que tenía la reina de ver la luz tras su conversión al catolicismo. La figura del halconero, que también adquiere un protagonismo con su mirada firme y fija hacia el espectador, que acompaña a la reina, ha sido interpretado como la representación de Matías Pavisky, que fue el mediador enviado a la Corte de Madrid en el contexto de unas negociaciones muy importantes, negociaciones secretas que se mantuvieron entre ambos monarcas. También hay una referencia a Antonio Pimentel, el emisario de Felipe IV en la Corte de Estocolmo. Esta referencia la encontramos en la placa de un collar de uno de los perros de caza, en cuya pequeña chapa plateada se recoge una significativa inscripción que alude a su propietario y a la labor diplomática que estaba desarrollándose en ese momento. Así podemos leer: emisario de la reina Cristina de Suecia, don Antonio. Es un cuadro que ingresó en las colecciones reales en la corte española, Felipe IV, en 1654, donde estuvo expuesto en un espacio importante del Real Alcázar junto al retrato del cardenal infante don Fernando. Hoy en día este magnífico retrato ecuestre de Cristina de Suecia se exhibe en el Museo Nacional del Prado tras una muy cuidada restauración en la Sala de las Musas, uno de los espacios más emblemáticos del museo, que es el antiguo ábside concebido por Juan de Villanueva, y se exhibe junto a un conjunto escultórico encargado por la misma reina Cristina de Suecia, como son las 9 musas del Parnaso, protectoras de las ciencias y las artes liberales. Cristina de Suecia fue una gran admiradora de la cultura clásica y de las antigüedades. Renunció a la corona sueca en 1654 para convertirse al catolicismo y se instaló definitivamente en Roma. Allí se convirtió en una mecenas y una de las protagonistas fundamentales de la vida cultural. Protegió a artistas de la talla de Bernini, también el arte, el teatro y la música, y en 1659 ya estaba instalada en el Palacio Riario, en el Trastevere, donde vivió casi 30 años. El palacio lo fue remodelando para instalar en la planta baja 10 salas donde quería exponer la escultura y en la planta principal la pintura. Pero no colocó las esculturas aisladamente, sino que fue agrupándolas con interconexiones simbólicas que le permitieran luego explicar historias mitológicas o la importancia de los representados, y las colocó entre columnas de mármoles de colores
y sobre pedestales barrocos que a veces estaban decorados con alabastro o con relieves antiguos de mármol. Los criterios entonces eran muy diferentes. Componer o completar una escultura era algo habitual, de manera que se valoraba mucho lo clásico, pero también la intervención de escultores importantes modernos que en ocasiones se convertían en restauradores. Cristina fallece en 1689 y deja como heredero universal al cardenal Decio Azzolino, que ha sido su representante ante la Iglesia, y sin embargo el cardenal muere meses después y todo pasa a su sobrino, un noble arruinado que lo vende todo inmediatamente. La mayor parte de la colección la compra Livio Odescalchi en 1692 y la coloca casi como un museo en su Palacio Chigi en Roma, y la disfruta hasta que muere en 1713. De nuevo otro sobrino, inmediatamente el sobrino del cardenal hace lotes, pinturas, libros, escultura, y en 1724 vende la colección de escultura clásica a Felipe V y Isabel di Farnesio. Una compra en la que la reina italiana tuvo mucho que ver por su interés por la escultura de prestigio. De esta manera, la monarquía española, que carecía de esculturas importantes clásicas, se hizo con una de las colecciones más destacadas en Europa. En 1725 se hablaba de que la colección tenía más de 200 esculturas, incluyendo también un buen número de columnas. Y en 1829, tan solo 10 años después de inaugurar el Real Museo de Pinturas, se decide que aquí también tiene que haber esculturas y se empiezan a traer desde los reales sitios, hasta el punto que pocos años después el museo cambia de nombre a Real Museo de Pinturas y Escultura, el actual Museo del Prado. Aquí llegan 61 esculturas y 2 columnas, que ya la cifra es importante en sí misma, pero lo es por el valor excepcional de cada una de ellas, que son todas un tesoro. Es muy difícil elegir algunas de ellas. Yo indicaría quizá pues la cabeza monumental de bronce de taller helenístico, el grupo, que era el más importante en aquel momento, más valorado, que hoy sabemos que representa a Orestes y Pílades y que ha llevado por fin el nombre del grupo de San Ildefonso, que compró compitiendo con el Marqués del Carpio. Obras como el Sátiro en reposo o como el Fauno del Cabrito, sin olvidar, por ejemplo, ese altar con una escena dionisíaca que ella compró pensando que era la urna de las cenizas de Calígula. Adquirió obras y tenía un aprecio especial por el busto de Alejandro Magno, que ella consideraba el monarca ideal, hasta el punto que cuando se bautiza pide que de segundo nombre le pongan Alessandra. Hoy sabemos que no era Alejandro, que era Aquiles el que se representaba en este busto, junto con Antinoo, el representante de la belleza ideal. Compró también escultura animalística, como un toro y una vaca, que habían estado en los jardines de la Domus Aurea, y en la colección hay obras excepcionales como la Venus del Delfín, la Faclitia o como las 8 musas que ella completó y a las que dedicó una sala. También el Augusto Togado o la Ariadna dormida o la Musa pensativa. Bustos como por ejemplo el del faraón, que está hecho en época romana para decorar la Villa Adriana en Tívoli. Apreció mucho una escultura de un filósofo epicúreo al que en la época barroca se le puso una cabeza de Séneca, el filósofo estoico por excelencia, convirtiendo en una escultura la representación de 2 tendencias filosóficas. Todo ello sin olvidar las 2 preciosas columnas de mármol gris decoradas con mármoles de diferentes tonalidades que se exhiben en la sala de Carlos IV de Goya. El conjunto de las 8 musas que pertenecieron a la reina Cristina de Suecia, porque falta una del conjunto de 9 que son canónicamente las musas, aparecieron en la Villa Adriana, en Tívoli, a finales del siglo XV. Y desde muy comienzos de la centuria siguiente
encontraron su lugar en la Villa Madama de Roma, una casa de recreo que había mandado construir el cardenal Giulio de Medici, después Clemente VII, como un espacio de descanso y de contacto con la naturaleza en un ámbito ajardinado que construía y que planificaba el mismo Rafael de Urbino. Allí comenzó la segunda vida de este conjunto maravilloso de musas que habían adornado el Odeón de la Villa Adriana y que se convirtieron desde aquel momento en inspiración para los artistas, en motivo de contemplación y de estudio, de dibujo para los viajeros que acudían a Roma. A comienzos del siglo XVII pasaron por diferentes manos hasta que recalaron en la colección de la reina Cristina de Suecia, una colección de escultura fabulosa en la que estas musas reconstruidas y restauradas con los criterios del momento por los mejores escultores que poblaban los talleres romanos en el entorno de Bernini o de Ercole Ferrata, pasaron a engrosar esa colección y a formar parte de una de las más selectas recopilaciones de la antigüedad clásica en Roma. En el Palazzo Riario y con una instalación museística muy particular, la reina Cristina dispuso a las 8 musas y dejó una peana libre en la que, según cuenta la historia, ella se colocaba algunas veces al mismo nivel que las propias musas, como la 9ª musa que faltaba dentro de la colección. Ese grupo estaba presidido por una escultura de Nocchieri que representaba a Apolo y que formaba de esta manera un conjunto espectacular en el que se mezclaba lo vivo con lo pétreo. A Francesco Maria Nocchieri se le encargaba la soberbia escultura representando a Apolo, el dios de la música y de las bellas artes, para integrarlo en ese coro formado por las hijas de Zeus y Nemósine, las musas protectoras de la creatividad, inspiradoras de la sensibilidad en los humanos. De esta manera se reconstruía una imagen del patronazgo que la propia reina ejercía sobre las bellas artes. Pero todavía fue más allá. A la escultura que representaba a la musa Talía y que conservaba la máscara de la comedia que la identificaba, mandaba que se añadiera una clava para de ese modo fundirla con la representación de la tragedia, con Melpómene, dando un golpe de efecto para unir esas dos musas que representaban el teatro que la reina tanto amó y tanto protegió. Incluso un poco más allá, encargó a Nocchieri que esculpiera una nueva cabeza que representara su propio retrato, un retrato idealizado, tocado con corona para mostrar su soberanía y su poder. De este modo, la reina se inmortalizaba, integrándose en ese grupo escultórico como una verdadera alegoría de su existencia. La escultura de Nocchieri representando a Apolo se conserva en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, rodeada de los vaciados de las musas, cuyos originales se exhiben permanentemente en el Museo del Prado. Estos vaciados están dispuestos sobre los pedestales que pensara la propia reina Cristina para su exhibición en el Palazzo Riario de Roma, una de las salas fundamentales dentro de su colección escultórica y un lugar verdaderamente emblemático para el mundo del coleccionismo europeo. Rodeada de eruditos consejeros y colaboradores como Pietro Bellori, Pietro Santo Bartoli y Filippo Buonarroti, Cristina de Suecia desempeñó un patronazgo activo toda su vida, un patronazgo que revela sus gustos e intereses personales definidos por un marcado criterio propio. La reina fue una gran amante del clasicismo italiano, lo que explica la destacada
presencia de obras renacentistas y barrocas en la colección que reunió en el Palacio Riario. Una colección que parte de unas 40 pinturas que Cristina trasladó desde Estocolmo hasta Roma. Hablamos de un 5% del total de su colección, una colección formada en gran medida a través de las obras que el ejército sueco expolió de la colección de Rodolfo II tras la batalla de Praga de 1648. Las obras fueron embaladas y trasladadas a través del río Elba el 6 de noviembre de 1648 con dirección a Estocolmo, donde la reina tenía situada la corte. Entre las obras seleccionadas destacan piezas de Tiziano, Veronés y Correggio, obras que serán ampliadas a lo largo de los años en función de los gustos e intereses de la reina, por ejemplo, obras de Rafael y sobre todo y muy especialmente obras vinculadas a los maestros de la pintura veneciana. A excepción de Rubens, del que llegó a poseer 9 lienzos de gran formato, la reina no sentía la misma predilección por los pintores flamencos y maestros del norte. En este sentido, resultan muy reveladoras las palabras de la propia Cristina cuando describe la colección que había recibido de Rodolfo II. Es realmente vasta y hermosa. Hay un número de obras infinito, pero aparte de 30 o 40 originales italianos, no hay nada de valor. Contiene obras de Alberto Durero y otros maestros alemanes. Y seguramente serán muy admiradas por todos, menos por mí, pero os juro que las regalaría a todas a cambio de un par de obras de Rafael, y aún así creo que se me estaría haciendo un honor excesivo. Sin duda, este fue uno de los motivos que llevó a la reina Cristina a regalar las obras de Adán y Eva a Felipe IV, más allá de su intención de conseguir el favor real. El rey, como contraprestación a este obsequio, regaló a Cristina la Madonna del Passeggio de Rafael. Adán y Eva son de las obras más singulares que pintó Alberto Durero tras su segundo viaje a Italia en 1507 y tras su estancia en Venecia, donde, entre otras cosas, acudió en búsqueda de los principios de la pintura, aquellos que podían constituir un esqueleto sólido para su arte, como fueron las proporciones o la perspectiva. No se sabe quién encargó las obras, posiblemente fuera el ayuntamiento de Nuremberg, donde se hallaban situadas en las últimas décadas del siglo XVI, y esta hipótesis podría apoyarla el que se trate de dos cuerpos que, aun representando un tema bíblico, parecen exponer la singularidad o la magnificencia del cuerpo humano. Y fue precisamente esta condición de desnudos las que las mantuvo ocultas entre 1655 y 1838. Son dos obras que resumirían un poco las reflexiones de Durero sobre el cuerpo humano, no solo en cuanto a las proporciones. Son dos obras en las que él cambia el canon vitruviano de 8 cabezas por otro de 9 cabezas para hacer cuerpos más estilizados, sino también en cuanto a la representación de la piel. Fue quizá en Venecia donde él continuó sus reflexiones sobre cómo representar la epidermis humana de manera verosímil, en un momento en el que también pintores como Giorgione o Mantegna estaban trabajando sobre este tema. Fue un momento también en el que la pintura veneciana sufre un cambio en positivo. Ya no importa tanto la escena representada formalmente o cómo se representa una historia, sino el manejo de la pintura para representar esa escena y los materiales. Para ello había que jugar con la reflexión de la luz en la materia, haciendo que todas las capas del cuadro interactuasen, y la representación de la piel jugaba un papel muy importante. Durero lo interpreta a su manera. Son dos obras que tienen una capa de pintura muy transparente en la que incide la luz, reflejando no solo la preparación blanca, sino también un dibujo subyacente trabajado a modo de grabado, un dibujo subyacente que Durero deja a la vista para construir las sombras con él. Esta práctica permite a Durero reducir drásticamente la paleta, como hicieron otros pintores en su madurez, como Tiziano o Rembrandt, y que se ha querido ver como una asimilación de estos pintores con Apeles, con el gran pintor griego del siglo V a.C., del que no se conocía
ninguna obra, pero que Plinio dice que era capaz de reproducir todos los colores de la naturaleza con solo 4 pigmentos, y esto se consideraba una demostración de maestría que Durero consigue reproducir en estas obras con solo 4 colores. Cristina de Suecia fue, de todas las protagonistas del Prado en femenino, la que tuvo una relación menos estrecha con España. Nunca se desplazó a la corte madrileña y no tuvo, por tanto, ocasión de conocer a sus reyes y reinas. Y, sin embargo, su contribución, directa o indirecta, al acrecentamiento de la colección real española y, por ende, del actual Museo del Prado fue tremendamente importante, tanto en términos cuantitativos, cualitativos, y en determinadas áreas, como la pintura alemana del Renacimiento o la escultura clásica, me atrevería a decir que fue absolutamente decisiva. Cristina de Suecia y su coleccionismo son hijos de un muy convulso siglo XVII, una centuria atravesada por violentos conflictos bélicos y religiosos en pos de la supremacía europea. Ella misma nació protestante y murió católica en Roma, y su padre, Gustavo Adolfo, fue uno de los héroes de la Guerra de los 30 años. Precisamente fue una acción bélica, la última de esta Guerra de los 30 años, la toma de Praga en 1648 por las tropas suecas, la que procuró a Cristina de Suecia un fabuloso botín, la extraordinaria colección de los Habsburgo, gracias a la cual ingresaron en su colección casi todas sus grandes pinturas, algunas de las cuales, como el maravilloso Adán y Eva de Durero, regalada años después por la propia Cristina al rey Felipe IV de España. Que Cristina de Suecia obtuviera obras de los Habsburgo, que regalara después a otra rama de los Habsburgo, que algunas de sus esculturas fueran adquiridas años después de su muerte por un Borbón como Felipe V, nos habla de cómo la cultura, de cómo el arte establecía una serie de vínculos más allá de las diferencias políticas, dinásticas o religiosas. Y me gusta esta idea del arte como un elemento común y superador de diferencias, como colofón de este itinerario, y más aún en un espacio como este, presidido por las musas que en su momento acompañaban a Cristina de Suecia en su residencia romana, y entre las que gustaba sentarse, y en compañía del magnífico retrato ecuestre que Bourdon hizo de la reina y que ésta regaló a Felipe IV.